Contexto económico. Recibimos a Daniel González en este contexto económico. Daniel, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Buenos días a Juan y a los radioescuchas de Contextos. Esta semana encontramos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Marcela, nos habla de que la tasa de interés de los créditos empresariales llegó a casi el 9%, es decir, alcanzó en el mes de marzo de 2017 el 8.92%, cuando por gran parte de todo 2015 y gran parte de 2016 se encontraba por abajo del 6.5%. Es decir, estamos hablando de un encarecimiento de los créditos empresariales que se debe principalmente a que estos créditos fueron contratados en tasa variable. ¿Qué implica esto para el sector empresarial mexicano, Marcela? Bueno, que ir a solicitar dinero para ampliar la empresa, ir a solicitar dinero para comprar maquinaria nueva o contratar más personal, va a tener un costo mucho mayor para este tipo de organizaciones, lo que va a reducir sus perspectivas de crecimiento y el desarrollo de futuros proyectos, que va a impactar directamente en el crecimiento económico del país. Así como presenta estas cifras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, también por su parte la calificadora Fitch Ratings nos reitera que las tasas de interés que están pagando actualmente las empresas se han elevado de manera considerable, porque el incremento en tasas de interés impulsado por el Banco de México en el último par de años empieza a ser ya un factor importante para los costos empresariales. De alguna manera, el ejercicio de tratar de controlar el tipo de cambio mediante tasas de interés empieza ya a cobrarle factura al sector empresarial mexicano, y esto también se va a traducir en un incremento en la morosidad, no solo de las empresas, sino también un incremento en la morosidad en los créditos al consumo, en los créditos que solicitan las familias para sus consumos diarios. Y esto digamos que lo cruzamos con los datos que presenta Bancomer, en donde nos habla de que ya el primer trimestre de 2017 se presentó una desaceleración en el consumo, en donde las empresas y las familias, que habían sido la actividad más dinámica de la economía mexicana en los últimos 2 años, los que han fortalecido el crecimiento económico en nuestro país, ya presenta una desaceleración a inicios de este año debido a la caída del poder de compra de los salarios, y esto que tiene que ver por el incremento en los precios, es decir, en las variaciones de la inflación. De hecho, el Siglo de Torreón la semana pasada presentó una investigación sobre 40 productos de canasta básica que presentan ya variaciones muy importantes que afectan al bolsillo de los mexicanos. Esta información está detrás de la desaceleración económica, en el sentido de que mientras estamos hablando de que los salarios tuvieron un incremento anual del 4.9%, la inflación ya en el mes pasado presentó una variación del 5.8%. Estamos hablando de una diferencia de 1 punto porcentual, en donde se dan incrementos de precios y los salarios no tienen la misma dinámica que este incremento en precios. Ahí es donde se ve el efecto en el bolsillo de la población, en el bolsillo de las familias mexicanas, como decíamos, impulsado por el control que se trata de dar en la variación del tipo de cambio mediante las tasas de interés y evitar la depreciación del peso, pero también tienes que sumarle los incrementos en el costo de los bienes importados, y sobre todo el gasolinazo, que fue un impacto muy duro para las familias mexicanas a principios de este año, y que difícilmente veremos cómo se va a revertir. De hecho, se piensa que todavía en los próximos meses, específicamente hasta septiembre, seguiremos viendo incrementos en los precios, y como te digo, difícilmente veremos que se revierta este efecto, afectando pues el consumo de las familias mexicanas. Ajá. Daniel, pero hay productos que de pronto están subiendo por causas completamente ajenas a la economía del país, pero finalmente subiendo, y aunque no forman parte de la canasta básica, la percepción o el mensaje que te deja a ti como consumidor es que cuidado, porque las cosas no están bien. Digo, el aguacate a 90 pesos, por ejemplo. Es un factor, ¿no? Pero tú tienes que considerar, de hecho, un tema que hemos platicado aquí ya otras veces, es que prácticamente el 60% del consumo que está en la mesa de las familias mexicanas son bienes importados. Con la variación del tipo de cambio, de manera natural,
se incrementan los costos de este tipo de bienes, pero también el costo de los insumos, que es otro factor que ha venido impulsando el alza de precios en la economía mexicana, ¿no? Recuerda el incremento en el gas, en la luz, en el transporte urbano, en una serie de productos agropecuarios, como bien lo dices, es el caso del aguacate, entre otros. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué este efecto no se puede revertir, Marcela? Bueno, porque también lo enlazamos con el tema de que, si bien es cierto, durante este sexenio se han generado 2.700.000 empleos formales, de acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, hoy tenemos que reconocer que solo 16.255.000 mexicanos tienen empleo formal, mientras que 27.900.000 están dentro de la economía subterránea. ¿Qué quiere decir esto? Que solo 4 de cada 10 mexicanos están dentro de este empleo formal. ¿Y en qué se traduce? Bueno, básicamente estamos hablando que solo 2.700.000 mexicanos perciben salarios superiores a los 12,000 pesos, mientras que en el otro sentido estamos hablando de 14 millones de mexicanos que tienen ingresos inferiores a 2 salarios mínimos, 14 millones de mexicanos que tienen ingresos inferiores a los 4,800 pesos, que no les alcanza para rebasar la línea de pobreza, que es un factor de importante a seguir en la economía mexicana, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos un tema en donde la estabilidad de las variables financieras y macroeconómicas ha sido privilegiado durante 25 años, y por el otro lado, el tema de la calidad del empleo y los tipos de empleo y buscar este empleo formal ha sido de lado para poder darle la estabilidad a los precios que se requiere, es decir, el control de la inflación. Ajá. Mientras estas condiciones no sean cambiadas en términos de modelo económico, difícilmente veremos un comportamiento diferente en la economía mexicana. Y sin embargo, hoy en la sección financiera del Siglo de Torreón viene una nota que me llamó la atención desde que la leí. Dice: el manejo de la economía mexicana es impecable y ejemplar, lo cual la ubica en una buena situación en un contexto muy complejo en América Latina. Esto destacó el Banco Mundial. El director del Banco Mundial para Colombia y México señaló que, si bien la inflación ha repuntado a un nivel cercano al 6% en el país, esta tasa es relativamente baja y empezará a revertirse. Al término de la firma de un acuerdo de cooperación técnica, fue que dio estas declaraciones y dijo: hay un contexto regional complejo, muy complejo, pero se está haciendo todo lo posible para que esto se mantenga, pero sí considero que estamos todavía en una muy buena situación. Pues habría que preguntarle a este señor cuánto gana, ¿no? Sí, y el tema de que se están privilegiando, como ya decíamos, la estabilidad en las variables financieras y en las variables macroeconómicas, pero que el impacto va directamente en el bolsillo del empresario, que es quien genera los empleos de calidad y bien remunerados, y sobre todo en el bolsillo del consumidor, que es el que se le encarecen los productos pues que utiliza para satisfacer sus necesidades básicas. Ajá. ¿No? Todo esto nos va a redundar en que probablemente para el año 2018, según el Instituto de Finanzas Internacionales, tendremos un crecimiento del 1.5%. También en otras ocasiones hemos comentado, Marcela, que si la tasa de crecimiento de la población está por encima del 1.8%, tasas de crecimiento promedio de 2% anual, que dicen que la economía no crece. Y cuando estás hablando que 6 de cada 10 mexicanos están en la economía subterránea, donde estamos hablando que el 60% de la población en este país no es parte del sistema económico, definitivamente el sistema económico no está funcionando como debería. Ajá. Bueno, Daniel, y entonces me preocupa porque viene el periodo de vacaciones. Si bien es cierto que probablemente se reduzcan algunos gastos en las familias mexicanas, porque los chicos no van a clases, se quedan en casa, no hay tantos traslados, se obvian algunos pagos. También es cierto que estamos en el del regreso a clases, entonces, y que eso significa pues erogaciones importantes para la mayoría de las familias mexicanas. ¿Cómo nos va a tomar en general conforme se está presentando la economía a este momento? Bueno, ¿cómo se va a visualizar por lo menos el comportamiento de economía de aquí hasta septiembre, como ya lo planteaba Marcela? Es con una desaceleración económica. La economía mexicana va a dejar de crecer al ritmo que lo hizo el trimestre pasado y al cierre del 2016, lo que va a impactar directamente en la generación de empleos, por un lado. Entonces, el encarecimiento
de los productos financieros, que lo estamos viendo de acuerdo a cifras de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, entonces sea muy cuidadoso con sus finanzas personales, sería la recomendación para el radio escucha. Ajá. Y el tercer factor es que seguramente veremos movimientos inflacionarios por alrededor del 6%, que es el doble de la inflación que se presentó el año pasado. O sea, es el doble, aunque sea una cifra que, como te dicen los analistas económicos, es bastante manejable, ya son cifras del doble. Y el otro factor que es bien importante, Marcela, en este contexto, y que empieza a ser un tema bien importante, es que todos estos analistas coinciden que un factor que empieza a ser determinante, que empezará a influir en el comportamiento económico, es el tema electoral y quien esté a la cabeza en las preferencias del electorado para el próximo 2018. Y entonces, este es un factor que no se había considerado en análisis anteriores. No hagamos números alegres y no pensemos que vamos a poder comprar el viaje a plazo sin tener repercusiones en nuestra tranquilidad y estabilidad financiera. Definitivamente, ¿no? Estamos hablando que el incremento en el crédito se está incrementando, se está moviendo en un 3%, ¿no? Y entonces es bien importante que empiecen a checar sus tarjetas de crédito, sobre todo sus tipos de crédito, y que empiecen a ver esquemas para enfrentar este tipo de pagos y ser muy cuidadosos con los créditos que vamos a contratar en los próximos meses y el endeudamiento que buscamos generar como familia, ¿no? Bueno, más vale, aunque no nos guste la realidad, más vale conocer nuestra realidad y sobre esa entonces cimentar nuestras decisiones. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Nos dejas un punto de contacto. Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Muchísimas gracias.